Querida Patita, por favor, dinos lo que el Señor te habló y tienes para nosotros en esta mañana. Vamos a leer una sola versión entonces, ¿les parece? Bueno, muy buenos días a todos. Es para mí un verdadero privilegio de parte del Señor el tenerme aquí en este proceso de estudiante, de aprendiz, de aprendiente, que no quiero terminar hasta el final de mis días. Yo quisiera preguntarles si alguno de ustedes ha experimentado el sufrimiento o el rechazo. Yo quisiera preguntarles si alguno de ustedes ha sido cuestionado en cuanto a su ministerio o de pronto cuando el Señor lo ha colocado en eminencia, también alguien ha confrontado esa autoridad, cuestionado esa autoridad que usted de pronto tiene dentro del pueblo del Señor. Bueno, yo creo que en lo personal, yo lo he experimentado no solamente en esa dirección, sino también en cuanto al ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Me hacían recordar ustedes ahora que muy generosamente Waltercito me presentó y también el pastor Fernando, todo lo que ese ministerio fue perseguido dentro de las fuerzas militares. Número uno, por mi condición de mujer, esposa de militar, y por el hecho de ser cristiana. Nos tocó abanderar ese ministerio que hoy ha tomado más fuerza. Y me cuestiona también algo, el hecho de que han surgido en estos tiempos movimientos, llamémoslo así, proféticos, que uno ve que han crecido vertiginosamente, de hombres y mujeres muy brillantes, que tienen muchos seguidores y que hablan en nombre del Señor, pero que lo hablan y su ministerio lo ejercen de una manera muy diferente quizá a la que nosotros encontramos que ejercieron estos profetas a los que hace referencia este pasaje. Y no sé hasta qué punto los profetas de este tiempo, autoproclamados profetas, estarían dispuestos a asumir no solamente la persecución, el sufrimiento y el rechazo, sino que de lo que disfrutan precisamente es de ovaciones, seguidores, privilegios, hoteles, vehículos, desplazamientos, comida especial, cosa que quizá no tuvieron que vivir estos profetas y estas personas a los que hace referencia Jesús en su parábola. Nos encontramos entonces con alguien que sí experimentó y estuvo dispuesto a todo esto. Y al lado de él, y antes que él, anunciando precisamente lo que significaba ese ministerio mesiánico de Jesús, pues estuvieron los profetas que Dios envió al pueblo de Israel, que era su pueblo escogido. Y estos sí que tuvieron que sufrir no solamente el sufrimiento por causa de su carácter, por causa de la persecución, sino el rechazo. Y leí hace muy poco, precisamente buscando esta introducción, acerca de un autor, Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, iba a decir, me sonó como a perro, perdónenme, un pastor y teólogo alemán que participó en la Segunda Guerra Mundial, pero no activamente como perseguidor de los judíos, sino precisamente él detectó lo que iba a pasar con el pueblo. Y entonces él quiso alertar a la iglesia, y la iglesia estaba dormida. Él quiso avisar muchas veces y no le creyeron. Sus amigos lo hicieron salir de Alemania y él quiso volver en reiteradas ocasiones hasta que fue tomado preso. Y él decía que prefería esa condición porque si él quería regresar y hablar a esos prisioneros del holocausto,
de ese Jesús y del siervo sufriente, él tenía que experimentar no solamente el sufrimiento, sino el rechazo. Y en uno de sus libros, porque escribió como el apóstol Pablo muchos libros en cautiverio, un libro que se llama El Discipulado, él habla de que si Jesús hubiera experimentado solamente el sufrimiento, quizás su ministerio no hubiera llegado a la cúspide y al propósito que Dios había establecido para encarnarse en él, sino que adicional a eso estaba el rechazo y que él necesitaba experimentar eso. Entonces Jesús, venimos con esta parábola con un contexto que nos trae de un Jesús que estaba siendo cuestionado. Él había llegado precisamente, como nos explicó Nelly, que pues estas parábolas que hemos venido estudiando pertenecen a un grupo de parábolas que tienen que ver con el viaje de Jesús hacia Jerusalén, y también la que me correspondió, precisamente ya Jesús estaba dentro de Jerusalén y dentro del templo, donde él estaba enseñando no solamente a un pueblo que lo seguía, sino en los primeros versículos del capítulo 20, versículos del 1 al 8, nos habla el pasaje de que esos religiosos, escribas y fariseos lo estaban persiguiendo y habían visto los milagros que Jesús hacía, las sanidades y las palabras, no solamente lo que hacía, sino lo que decía. Y le cuestionaron que con qué autoridad, con qué derecho él hacía todas esas cosas. Y entonces, precisamente es ahí donde cuestionan esa autoridad de Jesús. Y a eso hace referencia el título que le he colocado a este mensaje que el Señor me dio. Y es una autoridad cuestionada. Entonces vemos cómo Jesús entra a Jerusalén y a pesar de que fue ovacionado, él pudo evidenciar lo que había en el corazón, no solamente de sus seguidores, sino de aquellos que lo perseguían. Él se había molestado por lo que había sucedido en el templo, que a cambio de ser ofrecido y tenido como un lugar de adoración, estaba considerado en ese momento como un lugar de oprobio, un lugar donde los mercaderes estaban comerciando la fe, ¿no? Comercializando la fe. Y también se habla de que precisamente a través de la purificación de ese templo, él pretende restituir el propósito de la adoración. Y entonces Jesús empieza a querer demostrar esa autoridad, porque la autoridad que él quiere demostrar no es una autoridad que él tiene en sí misma, sino una autoridad comisionada del cielo. Y esa autoridad demostrada lo hace teniendo en cuenta dos aspectos. Primero, Jesús enseña a la gente de él. No sé. ¿Cómo enseña a la gente de él? Enseña demostrando la autoridad a través de una enseñanza. Y enseña la autoridad, la demuestra a través de despertar conciencia a la gente. Me voy a afanar un poquito más porque sé que tengo muy poco tiempo. Jesús enseña entonces a la gente de él. Jesús, dice la parábola en el versículo 9, perdón, la parábola no, Eso sí se puede. Esto. En el versículo 9 dice: Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Y precisamente narra esa historia que acabamos de leer. ¿Qué dice? Y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. En este pasaje nosotros encontramos precisamente dos tipos de personas, ¿cierto? Encontramos de personajes. Nos encontramos con dos grupos. El primero lo constituye la audiencia de Jesús. Los sumos sacerdotes, los líderes religiosos y los letrados y el pueblo que lo estaba siguiendo. Y el segundo grupo es los que corresponde a los personajes de la parábola.
Entonces, aquí van a ir entrando esos personajes. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha del agua, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha, pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso, con las manos vacías. Quiero hacer referencia, me dicen que quedan 2 minutos, quiero hacer referencia a que Jesús habla de que había un hombre de un viñedo que lo alquila, que lo pone bajo la mayordomía de unos arrendatarios y que envía precisamente esos profetas, esos siervos que corresponden a los profetas, y esos profetas, primero, hay palabras repetidas que son enviados por él y que son atacados por esos labradores, que son perseguidos, que les dan paliza, que los insultan, que los echan. Que por último él manda a su hijo, pensando que su hijo, lo define Jesús, enviaré a mi querido hijo, lo respetarían. Y sin embargo los agricultores lo que hicieron fue rechazarlo, golpearlo, lo sacaron y lo mataron, lo asesinaron. Y pregunta a Jesús, ¿qué creen ustedes que hará el Señor, el dueño de la viña? ¿Sí? El conflicto era que esos líderes querían apoderarse de la viña, que su dueño era Dios precisamente. El propietario de esa viña era Dios, los siervos eran los profetas, los labradores eran esos líderes religiosos y el hijo amado, que lo definió muy sabiamente, era Jesús. Y en el segundo término el Señor afirma a la gente, dice, ¿cómo lo aceptarán? ¿Cómo lo aceptarán? ¿Cómo aceptarán a ese hijo? ¿Cómo aceptarán esa autoridad de Jesús? Pues despertando conciencia. Él dice, ¿qué creen ustedes que hará con ellos el dueño de la viña? Y la parábola dice que ese dueño de la viña tuvo mucha paciencia porque mandó uno y otro siervo. Y sin embargo, esperó inclusive a que asesinaran a su hijo amado. Y dice en el versículo 17, y los miró y entonces les dijo, primero, él dice, ¿qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Y él mismo responde, irá y matará a esos agricultores y les alquilará el viñedo a otros. Y esos otros precisamente son esos otros personajes que habían seguido a Jesús, que quizás no lo conocían, que no conocían tanto la palabra. Jesús los miró, dice, y les dijo, ¿a qué se refiere entonces la escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo lo que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. La piedra rechazada se convertirá en la piedra angular. El Señor Jesús habla de que a él lo aceptarían por el hecho de que tenía un padre que lo protegería. Por el hecho, número 2, de que mucha gente lo rechazaría porque esa piedra rechazada por los hombres, por los constructores, que es el contraste que él hace, después de pasar de unos labradores que rechazan al hijo, al dueño de la viña, esa piedra que rechazan los constructores se viene a convertir en la piedra principal. Y es porque en la arquitectura judía eran muy detallistas en colocar esa primera piedra y hacer memoria de que ese era el fundamento sobre el cual ellos debían construir. Pero muchas veces rechazaban esa piedra. Y a lo que hace mención esta parábola, y quisiera pues como dejarlos con esto porque sé que se me está acabando el tiempo, es que esa piedra es Jesús. Ese dueño de la viña, ese heredero al cual mataron los labradores porque dijeron, si lo matamos, nos podemos quedar con esa viña.
también rechazaron a esa piedra que es Jesús. Y esa piedra rechazada, que era la piedra principal, se convirtió en la piedra angular, en la piedra fundamental para edificar no solo el templo, sino la casa de Israel, sino nuestras vidas y la vida de todas aquellas personas que se encuentran con Jesús. Y habla de qué sucede con esa piedra. Dice que quienes tropiecen con esa piedra los quebrantará. Y ese quebranto analizábamos que no tenía que ver solamente con caída. Uno piensa que cuando se habla de la piedra que quebranta, con la que tropezaban, hace referencia a los fariseos, a los que lo rechazaban, y hace referencia más bien a nosotros. Cuando tenemos ese encuentro con Jesús, el Señor quiere que nosotros seamos quebrantados y humillados para poder demostrar y descubrir a ese Jesús como el Mesías y el Rey de nuestra vida. Mientras que aquellos que lo desecharon, dice la palabra ahí, que esa piedra los aplastaría, que la piedra que cayera encima los aplastaría y los volvería polvo. Entonces, el Señor quiere mostrar la paciencia de ese Dios con el que su Hijo viene después de haber mandado a esos servidores, esa paciencia que Él tiene con aquellos a los cuales envía esos emisarios y después les manda a su Hijo para que se consuma el propósito de que Él, a través de su muerte en la cruz, traiga salvación y redención para nosotros. Y ese contraste de ese hijo que se desprecia, ese dueño de la viña, que luego se convierte paralelamente en esa piedra del ángulo, lo muestra el Señor como precisamente una imagen que precisamente lo trae el profeta Isaías, tanto de la viña como de la piedra angular. Él habla de la piedra que va a ser desechada. La pregunta que yo me hacía es si como cristianos debemos tomar conciencia. Primero, si tenemos la certeza de que ese Jesús es ese Hijo enviado de Dios y que tiene autoridad, una autoridad comisionada y delegada por el Padre. Y si tomamos conciencia de que al tener ese encuentro, al tropezar con esa piedra que es Jesús mismo, podemos estar dispuestos a ser quebrantados y a que nuestra vida sea edificada sobre esa piedra que es Jesucristo. La pregunta sería para ustedes, mis queridos hombres y mujeres a su imagen de Dios. Y para nuestra amada Josefa, si el Señor se nos promete como la piedra principal, como el Hijo de Dios, como el dueño de la viña, para que a través de su sacrificio de la cruz traiga salvación a su vida, estaríamos dispuestos nosotros, lo hemos aceptado y somos conscientes de que hemos sido quebrantados y estamos dispuestos a ser humillados para que la gloria de Él se manifieste y para que realmente ese ministerio mesiánico de Jesús se establezca en la tierra. ¿Cuál es el objetivo de nuestra predicación hoy día? ¿Estamos autopromoviéndonos como dueños de la viña? ¿Estamos haciendo lo de los labradores malvados? ¿Nos estamos apoderando? ¿No queremos ser inquilinos, sino que queremos ser dueños? Y entonces relegamos, echamos a un lado a esa piedra que es Jesús. ¿O estamos hablando de ese Jesús como esa posibilidad para estos tiempos presentes, en donde la vida se nos está tornando difícil, donde todo lo que tiene que ver con el Estado, con la iglesia, con la familia, están siendo atacados, con todo lo que tiene que ver con ese ministerio de Jesús? Estamos autopromoviéndonos, tenemos la conciencia, estamos dispuestos a tomar conciencia para que nuestra vida, para que nuestra iglesia esté edificada
sobre esa piedra y esa piedra sea de verdad esa piedra angular sobre la cual debe estar edificada esa iglesia que Dios nos ha comisionado? Pues los dejo con esa pregunta y la invitación es a eso, a que permitamos que nuestra vida siga siendo sólida y que podamos examinar a la luz de la palabra sobre qué estamos fundamentando nuestra vida. Si de verdad para nosotros la autoridad de Jesús está defendida por Él, en nuestra vida la tenemos clara, y si también hemos tomado conciencia acerca de lo que Él representa para nuestra vida, para la iglesia y para la humanidad. Muchas gracias. Dios les bendiga.